Yo estoy llevando una serie de una carta a los Efesios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1. Voy a volver a leer el párrafo entero, ¿sí? Una y otra vez. Aunque solamente vayamos a trabajar una parte, pero vuelvo otra vez a leer el párrafo para que tomemos contexto de lo que estamos analizando. Voy a leer en la traducción, la Biblia textual, cuarta edición. Habrá palabras que sean distintas. Dice así, a partir del versículo 15. Por esto yo también, es Pablo el que está escribiendo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis, atentos, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Estábamos centrados en esta parte, en esta oración que Pablo elevaba a favor de los Efesios, donde Pablo está pidiendo, ¿qué está pidiendo para la congregación? Esto ya es un poco examen para los que ya lleváis más tiempo aquí escuchando la serie. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Con qué objetivo decíamos que pedía esa revelación? Para conocerle mejor, ¿verdad? Ese era el objetivo que Pablo tenía, ¿no? De que le pudiéramos conocer mejor. Menciona tres cosas. Esta carta menciona tres cosas que son imprescindibles para que tú y yo podamos vivir una vida plena, una vida de poder en el Señor, que es la que Él quiere para nosotros. Para que nosotros podamos tener esa vida, no una vida cristiana, religiosa, mediocre, ¿verdad? Donde no representamos a Jesús, sino una vida que manifieste a nuestro Cristo. Tres cosas nos dice que necesitamos conocer. ¿Cuáles son? Las riquezas de su gloria. ¿De su gloria de qué? ¿De la gloria que tiene el qué? La herencia de los santos. La esperanza que tiene ese llamamiento al que Él nos ha llamado. Y el poder que Él tiene para con nosotros. Ese es el tercer punto, ¿sí? En las predicaciones pasadas, si alguno lo quisiera, están ahí grabadas para profundizar en cada una de esas verdades, de cuál es esa esperanza a la que hemos sido llamados los creyentes, de cuál es esa preciosa riqueza que tiene toda esa herencia, ¿verdad?, en los santos,
Y hoy nos vamos a ocupar de la tercera de las cosas que necesitamos conocer para poder vivir en plenitud. Podemos vivir vidas cristianas mediocres o podemos vivirlas en plenitud. Todo eso depende de nosotros y es de nuestra responsabilidad, ¿sí? El poder de Dios en realidad está implícito de principio a fin en la carta a los Efesios, ¿sí? Está hablándonos de cómo el Dios obra. De hecho, Efesios es la carta que utiliza más veces palabras relacionadas con el poder que ninguna otra carta que Pablo, de todo el Nuevo Testamento. Y el versículo, uno de los versículos que hoy nos ocupa, que es el 19, ¿sí? Ese implica dentro de sí mismo, tiene ya 4 palabras que están relacionadas con el concepto del poder. Así que es es un apartado de esta carta que claramente va, a por este punto, ¿no? Aquí en el versículo 19 nos habla del dunamis, que se suele traducir como poder, nos habla de la energía, que algunos, como la versión textual, nos traducen como energía, Valera lo traduce como la operación. Nos aparece la palabra krator, que es esa palabra que también se traduce como poder. Pantocrator, por ejemplo, es el todopoderoso. Y la palabra iskus, que se utiliza y se traduce como fuerza, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la ilustración? ¿Cuál es la ilustración que Pablo usa para que pensemos en el poder de Dios? La resurrección, entre otras cosas, ¿verdad? La resurrección, ¿sí? Él no nos está hablando, Pablo no nos va a hablar del poder inherente en Dios, no nos va a hablar del poder creador de Dios como ejemplo, ¿verdad? Sino que nos habla del poder vivificante que Dios tiene. ¿Sí? Nos habla del poder que Dios tiene de vivificar, de dar vida, de dar victoria. Y eso seguro que es por algo, ¿vale? Nos podía hablar de ese poder creador. Dios habló y las cosas fueron hechas, ¿no? Por ejemplo. Pero él se centra en esto y de una forma, voy a decir, extensa. No solo lo menciona, sino que lo extiende, ¿no? Nos hace en el texto vivir la situación de Jesucristo, ¿no? Yo creo personalmente que probablemente nos esté mencionando este poder, porque este es el poder que nos da la capacidad de vencer las tentaciones, las tristezas, las angustias, las enfermedades, las frustraciones. Es este mismo poder de vida el que es necesario para que nosotros nos recompongamos de situaciones en las que estamos, ¿sí?, derrotados, abajo, desanimados, quizás envueltos en pecados que nos tienen, ¿no?, aplastados, ¿no? Él nos habla del poder que nos puede ayudar a llegar victoriosos al final del camino, al final de la meta, ¿sí? De ese poder es del que nos va a hablar en esta mañana. ¿Qué es importante? Que nuestros corazones no se distraigan, que nuestros corazones sigan el entendimiento de lo que Jesucristo vivió. Y no solo aquí, claro. La vida cristiana no está aquí, ¿verdad? Sino en ese día a día podamos tomar ese entendimiento de ese poder
para que ese poder te sirva para algo. Este es el poder que nos ha llevado a morir y a resucitar con Él, de forma que nosotros obtengamos esa salvación tan grande para nuestras almas, ¿no? Pero no solo eso, sino una vida en una nueva dimensión. Esa vida con la que resucitamos, ¿no? ¿Os acordáis esos textos en los que, en Romanos mismo, donde nos está hablando que nosotros morimos con Él? Cuando nos habla del ejemplo del bautismo, ¿sí? Nos dice que fuimos sepultados con Él para ser resucitados también. Este poder es el que opera a través del Espíritu Santo para el avance del Evangelio. Es el poder que provoca milagros, es el poder que provoca señales como testimonio de aquel a quien quiere alcanzar, ¿no?, las vidas de las personas que escuchan. Como la palabra dice, y Pablo declaró una y otra vez, de que él no fue llevando el Evangelio solamente con palabras, sino con demostración de poder. Con demostración de poder y Espíritu Santo, ¿verdad? Este es el poder que Pablo está clamando a Dios que sea revelado a la Iglesia para que podamos ser fortalecidos en ese poder, para que podamos entender que ese es el poder que está a nuestra disposición, hermanos. Hago una llamada a aquellos que conocéis a Jesús. Este es el poder. Este es el poder que nos sostiene. Este es el poder que Dios ha revelado a la Iglesia para que entendamos, ¿no?, que está a nuestra disposición siempre que lo necesitemos. Que nosotros no somos un grupo de personas que nos van a dar de cachetadas por un lado y por el otro, que lo será, ¿verdad? De fuera, porque el enemigo o la gente nos rechaza, ¿no? Estos pringaos que se dicen aquí, ¿verdad? Estos, no sé, en vuestros países también hay burla también, ¿no? Cristianitos, o como los de, alguna vez en conversaciones sí que me habéis dicho, ¿cómo se burlan en vuestro país de los cristianos? Los aleluyas, estos aleluyas. Los gloria a Dios también. Eso será una iglesia pentecostal, porque en esta poco aleluya y poco gloria a Dios, ¿sí? Oye, pero bueno. Sí, pero hay burla, ¿verdad? Hay burla desde fuera y hay lucha desde dentro, ¿sí? En esa batalla que tenemos cada uno personal de reponernos, de luchar contra nuestro pecado, contra nuestra desidia, contra esos deseos que nos atraen, ¿no? Pero nosotros no somos unos, voy a decir así, dejados de la mano de Dios. Hermanos, no podemos vivir con un concepto de que el cristianismo es un grupo de pobrecitos que los dan desde fuera y les dan desde dentro. Pero a veces así andamos, con la cabeza más arrastrada, ¿sí? ¿O no solemos andar así? Una y otra vez pensando en nuestras grandes desgracias. Señores, abramos la mente, hermanos, y miremos cuáles son las grandezas. La grandeza del poder de Dios disponible para nosotros, para que puedas levantar la cabeza en medio de la tristeza, para que puedas levantar la cabeza en medio de las adversidades, para que puedas levantar la cabeza cuando ese enemigo te viene frente a frente y te dice no puedes. No te vas a librar de la pornografía, no te vas a liberar de tu masturbación, no te vas a liberar de todo eso que te está teniendo atado. Y tú le puedas levantar y decir, ¿cómo? Tengo el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a mi favor. Ahora vas a ver lo que yo puedo hacer, porque lo voy a hacer en Cristo. Ese es el poder
que Pablo está insistiendo en que nosotros meditemos. Contamos como iglesia con el inmensurable poder. ¿Qué significa inmensurable? Que no tiene medida, no se puede medir, ¿sí? Que no se puede medir. Ese es el poder que está a tu disposición y a mi disposición. ¿Cuál es el límite de la energía de su poderosa fuerza? ¿Cuál es el límite? Ninguno, decimos. ¿Pero nos lo creemos? Esta es la pregunta del Padre para ti en esta mañana. ¿Pero te lo estás creyendo, hijo? ¿De verdad lo crees? Tenemos tantos conocimientos aquí. Tanto conocimiento aquí. Tantas verdades que están aquí, pero no son una experiencia aquí. Y claro, vivimos como creyentes mentales. Solo nuestra alma, no pasa el toque a nuestro espíritu. Si nosotros decidimos levantarnos y pelear, si nosotros decidimos ser hombres y mujeres esforzados para el reino, si nosotros decidimos ser hombres y mujeres obedientes con todo aquello que escuchamos, como se nos retó la semana pasada, he aquí, tenemos todo el poder de Dios a favor nuestro. Este poder maravilloso ha dado testimonio de su grandeza. Se ha exhibido grandemente al haber resucitado a Cristo de entre los muertos. Esta muerte, la muerte es un enemigo implacable, ¿verdad?, del hombre y de Dios. Esta muerte tomó el reino, el gobierno sobre los hombres a través del pecado. Nosotros le hemos dado la autoridad. El hombre le entregó autoridad a esa muerte para que gobernase sobre nosotros y, como dice la palabra, nos tuviese durante toda nuestra vida controlados por el temor a la muerte. Y dice la palabra que Jesús participó en esa muerte como una estrategia para vencerla. Dice en Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, ¿quién es ese? El diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios, a través de su poder, hizo que esta muerte no pudiera poner sus garras encima del Hijo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ni vio corrupción. Descansó, sepultado, ahí, en una tumba, ¿verdad? Pero el Padre no le dio ni la opción de corromperse. No le pudo tocar. La muerte no le pudo tocar. Él se entregó para vencer, pero la muerte no le pudo tocar. Igual alguno pueda decir, bueno, la resurrección. Vemos algunos otros casos también de resurrección en la Biblia, ¿no? ¿Qué caso te suena? El de Lázaro, por ejemplo. Sí, aquel además, ¿cuántos días llevaba muerto? 4 días. Así que olía, ¿no? Como decían sus hermanas, olía. Pero ¿cuál es la diferencia entre la resurrección
de Lázaro y la de Jesús? Esto voy a preguntar a Roberto o a Eder. ¿Cuál podría ser la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús? ¿Qué se os ocurre? Dice el Padre, dice que es el Padre el que le resucita. Eder, ¿se te ocurre algún detalle? Jesús tiene el poder de resucitar a los demás. Hay una diferencia. ¿Alguien lo ha pensado? ¿Que su cuerpo no se pudre? Sí. Uno murió porque estaba sometido a la ley de la muerte y el otro se entregó a la muerte sin tener que recibir. Vale. Lázaro resucitó, pero luego ya se quedó viviendo como Jesús. No. Volvió a morir. Volvió a morir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él abrió camino a algo completamente nuevo, a una nueva existencia. Él no solo volvió a la vida, sino que Él cambia, voy a decir así, a otra dimensión. Su nueva vida fue inmortal. Él entró en una vida inmortal. Él entró en una vida gloriosa, Él entró en una vida de verdadera libertad. Se trataba de una resurrección que jamás nadie había experimentado, porque Él es la primicia, la inauguración de lo que sería después, o será después, Dios mediante, la resurrección final nuestra. ¿Sí? Él primero y nosotros iremos detrás cuando Él venga a buscarnos y nos levante, entregándonos un nuevo cuerpo. Las cosas espirituales, yo sé que esto es muy difícil de entender, ¿vale? Las cosas espirituales van en tiempos diferentes de los tiempos dentro de nuestra dimensión, ¿sí? Alguna vez hemos comentado que nosotros vivimos en una dimensión de espacio y tiempo. ¿Sí? 3 dimensiones que se hablan, ¿verdad? Pues hay unas cuantas más. Así como yo creo que ya lo está diciendo la ciencia. La ciencia se está dando cuenta de decir, uy, pero si aquí hay muchas otras dimensiones y parece que no estamos pudiendo controlar con las leyes físicas todo esto, ¿no? Como ese famoso quantum que está trayendo así de cabeza a todos los científicos. Pues sí. Hermanos y amigos, hay muchas dimensiones. Y una realidad es que el tiempo en esa dimensión que le vamos a llamar la raquía, que hay mucho revuelo. La raquía, es decir, lo que la palabra llama en Génesis la extensión. ¿Os acordáis de cuando el Señor dijo que se haga la luz? ¿Sí? ¿Qué separó la luz de las tinieblas? Y Él puso en medio, sí, una expansión. Esa expansión, su palabra, voy a decir así, su nombre en hebreo es el raquía. ¿Sí? En ese lugar, el tiempo es distinto ya del nuestro. El tiempo en lo espiritual es distinto del nuestro. Pero si encima nos vamos más arriba y entramos en los cielos, el Shemaín, como se llama en hebreo, donde está manifiesta la presencia de Dios, la gloria de Dios, allí lo que hay es no tiempo, es eternidad. ¿Qué ocurre con todo esto? Que para nosotros suele ser un lío entender y cómo la palabra nos dice que ya hemos muerto y resucitado, que ya estamos sentados en los lugares celestiales y nosotros nos vemos sentados en las sillas de la congregación de casa de oración. ¿Sí? Pero ambas cosas son reales.
ambas cosas son reales, ¿sí? Entonces, claro, en nuestra mente limitada, pues nos hacemos un lío de las cosas que leemos, ¿no? De las que nos dice la palabra que es una realidad, que nos lo habla como tiempo pasado, fuimos ya posicionados, ¿no? Entonces, nos es un poco lío de poder explicar todo esto. Pero eso nos ocurre porque no entramos, no tenemos el apercibimiento de entrar en esa dimensión espiritual, ¿no? En esa eternidad fuera de tiempo, donde presente, pasado y futuro están delante de los ojos de nuestro Padre. Pero resucitaremos también, así como ya hemos resucitado en el Espíritu. Ya hemos resucitado, nuestro espíritu es resucitado, porque estábamos antes muertos en esos delitos y pecados. Pero dice la palabra que Él nos resucitó. O sea que por un lado ya hemos resucitado en el Espíritu, pero llegará el momento en el que seremos resucitados en ese cuerpo material, como hemos dicho antes, cuando venga Jesús en gloria. No con esto, no con esta carne, que bueno, estamos agradecidos por esta tienda que dice la palabra, ¿no?, que el Señor nos ha entregado para movernos en este mundo, pero ese sí que será un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Muerte y resurrección deben de ir unidas en nuestro entendimiento. Y a veces olvidamos, muchas veces, la segunda parte. Nos olvidamos de que somos personas resucitadas. La muerte nos da la capacidad de que nuestros pecados sean perdonados. Pero la resurrección de Dios, de Jesús, nos posiciona en nuestro nuevo estado, en nuestra nueva identidad como hijos, con una vida plena. ¿Se entiende esto? Que no es algo que se limita solo con que nuestros pecados hayan sido perdonados. Punto. Jesús pagó. Si no hubiera resucitado, dice, bueno, Jesús pagó, pero se quedó ahí muerto, ¿no? Podría ser. Sin embargo, Él venció a victoria y lo hizo levantándonos con Él. El poder de Dios no se limitó a rescatar a Jesús de la muerte y a darle vida. No se limitó a resucitarlo, sino que lo sentó, dice la palabra, a la diestra en los lugares celestiales. ¿Y qué más hizo? Sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Qué es lo que significa sentarse a la diestra de Dios? Gobernar. No es un sentarse para descansar. Significa autoridad, significa gobierno. Dios Hijo está sentado, es decir, está compartiendo la autoridad y el gobierno con Dios Padre. ¿Sí? Jesús tomó la autoridad para ejercerla sobre todas las cosas. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículo 36. Porque aquí hay una declaración que no siempre nos damos cuenta de ella, ¿vale? Hechos, capítulo 2, versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ah, pero no era Señor. No era Señor. Si el Señor, y está diciendo que Dios lo levanta y lo ubica en un trono, es porque hasta ahora no estaba ejerciendo ese gobierno. Ahora se sienta nuestro Señor Jesucristo como Dios hombre
en ese trono. Y ahora, como Dios hombre, es Señor sobre toda la creación. ¿Se entiende esto? Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo tomó la naturaleza de hombre. ¿Sí? Tomó la naturaleza de hombre. No dice que luego la volvió a dejar, sino que la asumió. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el Señor Jesucristo ha hecho esta obra para que el hombre tome la posición que había descuidado en los cielos. Para que el hombre tome el lugar de autoridad que había entregado a ese enemigo. Dios promovió a su Hijo al puesto de honor supremo y de autoridad ejecutiva. Él es el que hace que las cosas se hagan. Las leyes están puestas ya por el Padre. Él hace que eso se cumpla, tomando un lugar, y dice, y le hizo Señor y Cristo. Nuestro Señor rescató ese lugar supremo. Como he dicho, ese dominio entregado al hombre para que lo ejerciera como un ser, o sea, lo creó. Nosotros hemos sido creados para gobernar. Nosotros hemos sido creados para gobernar. Tenemos un propósito, el hombre tiene un propósito. Y no tenemos que limitarnos a esta tierra. El hombre ha sido creado para gobernar la creación. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Se la entregó a Satanás. No fue capaz. Dejó, que le entrase el enemigo, le robó todo, ¿sí? Así se llama el príncipe de este mundo, ¿verdad? Él le ofreció a Jesús. Te ofrezco los reinos de este mundo. ¿Por qué se los podía ofrecer? Porque los tenía él. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, aquel que dice la palabra, que se humilló hasta lo sumo. No podía haber mayor humillación, que se hizo hombre. Y como hombre se humilló más. No podemos tener entendimiento porque no somos Dios, ¿verdad? Y no podemos entender lo que es vivir desde la eternidad en el corazón del Padre, en el amor del Padre, y despojarse de todas esas cosas para una obra como la que Él consiguió. Que el hombre pueda tomar su lugar de autoridad y gobierno en la creación. ¿Y cómo respondemos nosotros, hermanos? ¿Cómo responde su iglesia? Lugar de mayor autoridad. En realidad, toda esta realidad fue ya profetizada por David. En el Salmo 110, en el versículo 1, seguro que esto os suena, dice Yahvé, estoy usando la versión textual, dijo Yahvé a mi Adonai. Aquí se puede ver más claro, ¿verdad? ¿Quién está hablando, no? Dijo Yahvé a mi Adonai. Dijo el Padre a mi Señor, ¿no? Siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. ¿Quiénes son esos enemigos? Por el texto que tenemos delante en Efesios.
¿Quiénes son esos enemigos que van a formar el estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde, sobre quién está apoyando o va a apoyar nuestro Señor los pies? Los principados, las potestades, las autoridades, los señoríos, esos nombres que se nombran. Pensaba, ¿no? Los nombres que se nombran, son nombres que asignan una identidad a los seres y que según la palabra les dan ubicuidad. Es decir, en base a lo que nosotros invocamos, nosotros identificamos a los seres y los posicionamos. Un ser invocado muchas veces, oh Virgencita, dame, no sé el qué, ¿sí? O sea, los seres que nosotros mencionamos, o sea, los nombres, que nosotros mencionamos y clamamos y llamamos, ¿sí? Dan identidad y dan una posición a ese ser en esa raquía. Por eso dice que donde le colocan el nombre de Jesús, sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los principados, los tronos, fueron creados en realidad por Cristo mismo, para Él mismo. Tengo un estorbo continuo, estoy hasta la banderilla. Perdonad, yo es que el que no quiera escuchar, o sea, hay una puerta que, por favor, ¿vale? O sea, con toda libertad, que en el nombre de Jesús, ¿sí? Aquel que se sienta mal, por favor, ¿vale? Que salga cuando quiera. Dice la palabra que Él creó a esos tronos y a esas potestades. En Colosenses, en el capítulo 1, una cosa que es curiosa para los que os gustan los detalles, es que la carta a los Colosenses es muy paralela. Merece la pena leerla ambas, la de Colosenses y la de los Efesios, porque ambas traen verdades comunes. Dice Colosenses en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. ¿Qué creó en los cielos? Visibles, las de aquí, invisibles, las de allí. Sean tronos, principados, principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él. ¿Y para quién? Para Él, ¿sí? Con lo cual, Él debería de tener el dominio de todas ellas. Pero se rebelaron. Los ángeles tienen la libertad que tenemos las personas de escoger. Y siempre hemos pensado, yo es algo que estaba convencida, de que los ángeles ya no podían caer. ¿Ocurrió una vez y para siempre? Pues no ocurrió una vez y para siempre. Los ángeles tienen la libertad de escoger a quién sirven. Estos se rebelaron.
entregaron a esas naciones, empezaron a hacer negocio con toda esa sabiduría que ellos tenían, que Dios se la dio para hacer el bien a esas naciones. Y por tanto, por esa revelación, el mismo Cristo que los había creado tuvo que vencerlos a ellos, batallando en esa estrategia suprema que nuestro Señor estableció a través de la cruz. Dice Colosenses 2:15. Dice: y después de despojar en ella, estamos hablando de la cruz, y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, ¿qué hizo con ellos? Los humilló públicamente. ¿Públicamente delante de quién? De todos los cielos. De todos los cielos, de todos esos ángeles, para que vieran lo que ocurre con aquellos que se han rebelado a su gobierno. Los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Ya están vencidos, ya están vencidos. Ya los humilló, tuvo su desfile, manifestó su gloria, a tal punto que dice Hebreos que Él traspasó los cielos. Pero, como he dicho antes, con el tema de los tiempos, los vemos que ya no se mueven, los vemos que ya están quietos. No, ¿verdad? Al final de la carta veremos que tenemos que seguir luchando contra ellos, porque esto es una verdad completa en la raquía, pero también es verdad en esta realidad que todavía nos tenemos que ver cara a cara con ellos. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26. Primera de Corintios 15, 25 y 26. Dice así: porque preciso es que Él reine, Jesucristo, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sí? Ambas cosas son ciertas. Alguno que está en contra de la palabra diría es que la Biblia se contradice. No. La Biblia es una inspiración del Dios de los cielos y no hay contradicción ninguna en ella. Tan cierto es que Jesucristo ha vencido, como tan cierto es que Él tiene que reinar hasta que esa realidad que ya ha sido declarada por el Padre y establecida en los cielos sea realidad en toda esa raquía y aquí en la tierra. Los vemos cómo operan, haciendo y extendiendo el mal entre los hombres. Pero ¿sabéis una cosa? Algo tan glorioso. Cuando se presenta el nombre de Jesús ante ellos, ellos tienen que obedecer. Ellos tienen que obedecer. Cuando se presenta el nombre de Jesús ante ellos, ellos tienen que obedecer. Eso sí, que se cuide la persona de presentar el nombre de Jesús, de tener autoridad para hacerlo. Es decir, que no se le ocurra estar en pecado en su vida y tomar el nombre de Jesús para enfrentarse a un poder espiritual. ¿Sí? También es verdad que no obedecen cuando ellos saben que tienen legalidad. Cuando ha habido alguien que ha hecho pacto con ellos, cuando alguien ha entregado cosas con ellos, ¿sí? Y hay un pacto y ellos dicen: yo estoy aquí, pero estoy legal, por esto y por esto. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Y Él abre el camino para esas batallas. En el tiempo en que se escribió esta carta, había una conciencia bastante clara del poder y de las influencias de estas entidades espirituales que se mencionan, que quizás no la hay hoy. Y tristemente, sobre todo en la Iglesia.
hemos perdido, yo creo que se nos ha robado la carta más poderosa que teníamos, el entendimiento de los tiempos y de lo espiritual. Esta sociedad pasó a decir que las personas que piensan así, que esas potestades y esos principados es una influencia, son supersticiosos, ¿verdad? No sé, tienen temores que son tontos, que no tienen ningún sentido. Yo soy la primera que lo decía, lo confieso. He pedido perdón al Padre y a la congregación y a lo que sea, ¿verdad? O sea, cuando no tienes entendimiento, a veces la boca se hace grande y se dicen muchas cosas, ¿sí? Pero, de hecho, uno de los comentarios que consultaba, ¿no?, para esta carta, decía el comentarista: en esas sociedades no avanzadas, todavía tienen supersticiones y piensan en cosas, ¿no? O sea, como decir, ¿qué cosas piensan? Pues nos hemos pasado de pensar que somos tontos, si pensamos eso, y si aceptamos los seres espirituales, a una sociedad en la que se nos da cursos de brujería y de hechicería cada vez que se enciende la televisión. Nuestros niños son invocados a la hechicería y a la brujería con todos esos dibujos animados. Tienen más entendimiento todo el mundo que la Iglesia. Aquellos que se nos supone que teníamos que estar en posición al lado de Cristo, sentado en los celestiales, para gobernar con Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Así, hermanos. Nos unimos con la sociedad que dice que son tontos los que piensan en las influencias espirituales. Películas, hermanos. Películas. Brujería. Mira las películas, porque lo vas a encontrar todo. 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 Conjuros, poderes, hechizos, seres espirituales que están ahí, que están influyendo en nuestras vidas, que están destrozando las naciones, y ahí están en las películas, con nombres. Y uno entra para poder entender las cosas en el espíritu y se encuentra con las cosas de las películas. Tú dices, estos todos ya lo sabían. ¿Qué es esto? Tenemos una sociedad, no sé cómo decir, esquizofrénica, ¿sí? Los de, ¿cómo se te ocurre? A todos aquellos que saben y entienden perfectamente bien. Unos jugando, ¿cómo están nuestros niños? ¿Dónde están acabando muchos de ellos? Suicidios, asesinatos de sus padres. ¿De qué creéis que es eso? ¿De qué creéis que es eso? Del avance de esas tinieblas. Y han entrado por aquí. Y han entrado por aquí. La realidad, sea donde sea que tú te encuentres, quiero darte una buena noticia, que Pablo afirma que Cristo está por encima de todos ellos. Ahora bien, al final de la carta se nos advertirá de las luchas, ¿verdad?, que vamos a tener que mantener. Porque a pesar de que Jesucristo es Señor, todavía el cielo se revela, ¿sí? Hay también que sujetarlo. Por su poder, Dios dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Plenitud, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Jesucristo ya era cabeza de todas las cosas existentes. Y como tal, como cabeza de todas las cosas, es entregada por el Padre como cabeza también a la Iglesia. Es decir, que tanto el universo
como la Iglesia, tienen la misma cabeza, que es Cristo. Cristo. En este versículo aparece por primera vez la expresión de cuerpo. ¿A quién hace la alusión, la palabra cuerpo? A la Iglesia, a la Iglesia. Esta relación está desarrollada más adelante en la carta, ¿sí? De hecho, recuerdo que hicimos un estudio, nos fuimos al capítulo 5, cuando el Padre nos estaba queriendo hablar de esposos, esposas, de nuestras posiciones, etcétera, etcétera, y ahí ya lo vimos, ¿no? Esa relación, ¿verdad? Pero aquí queda claro que el papel máximo de autoridad en la Iglesia es el de Cristo. Y por tanto, la Iglesia debe de escuchar sus palabras y obedecer sus órdenes y sus instrucciones. Aunque Él se suele manifestar aquí normalmente para decirnos, nosotros le pedimos que estén en nuestras reuniones cuando estamos reunidos. Pero ¿cómo se manifiesta normalmente Jesucristo en la congregación? A través de autoridades delegadas. Autoridades delegadas. Cristo es quien tiene el derecho y la responsabilidad de gobernar su Iglesia, así como una cabeza gobierna el cuerpo. Y tampoco estaría de más usar esta ilustración, hermanos, para que vayamos haciendo una cosa en la mente. A mí me gustaría que nos ayudara a tomar la conciencia de qué es lo que nosotros formamos. ¿Cómo debería de vivir yo con mis hermanos? ¿Cómo debe ser la relación entre nosotros? No voy a profundizar porque hay momentos en los que hablaremos de la Iglesia. Lo que sí os aseguro es que esta imagen choca frontalmente contra aquellas personas que vienen los domingos, están un par de horas y se van tranquilamente después de la predicación, porque como que con ellas no va en absoluto lo que hay aquí. ¿Sí? Que entienden la Iglesia como un lugar en vez de como un cuerpo. El lugar donde voy a reunirme, no. Vosotros sabéis, los que me conocéis, esta congregación sabe perfectamente que lucho para llamar, esto es el local de la congregación. Esto no es la Iglesia. ¿La Iglesia quién es? Nosotros. Y solamente mencionar, voy a ir rapidito, la última parte del versículo dice, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Reina Valera dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa traducción ha traído muchas veces, bueno, más la interpretación ha traído como una controversia. ¿Cómo traducimos esto? ¿Cómo entendemos esta frase? ¿Sí? Existen tres posibilidades de interpretación del texto, de la palabra pleroma, que es plenitud. Tres, y la voy a mencionar, no me voy a parar demasiado en ella, ¿vale? En una podríamos entender que Cristo es la plenitud de Dios. Y Dios es el que llena todas las cosas en todo. No me voy a detener, ¿vale? Porque estos son matices que yo disfruto, pero bueno, yo sé que a algunos de vosotros que estudiáis también os gusta, pero no tenemos tiempo. La otra posibilidad sería que es la Iglesia la que es la plenitud de Cristo. Y verdaderamente esta idea también tiene mucho sentido en cuanto a que nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que complementa al esposo? ¿Qué es lo que necesita el esposo? A su esposa. ¿Sí? Esto verdaderamente implicaría, ¿sí?, que Cristo está esperando en un sentido, su complemento. ¿Sí? Encontrar la plenitud cuando ya se reúna con la Iglesia. Y entonces estén cabeza y cuerpo unidos en una armonía perfecta. No me voy a meter con el tercero.
solo quiero que volvamos al versículo 15. No, 15 no. Perdón, al 19. Lo he puesto mal, al 19. Al 19. Cuando Pablo habla de la grandeza de su poder para con nosotros, ¿cómo nos define a nosotros? Esta versión dice: ¿cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos, los que creemos, los que creemos. Personalmente creo que esa fe está al alcance de los que creen, pero no que los que creen como una creencia, una fe suficiente para la salvación. Yo creo que este poder está al alcance de las personas que creen en todo aquello que nuestro Señor Jesucristo nos quiere entregar. Aquellos que saben y que tienen la fe para poder mover este poder. ¿Cuánta fe necesitamos para poder mover una montaña? La de un grano de mostaza. ¿Y cuántas montañas hemos movido? Bueno, algunas y algunos gigantes así. Se batalla, ¿verdad? ¿Por qué lo quiero decir esto? Porque necesitamos entender que las personas que no tienen la fe suficiente, los hijos de Dios que no tienen fe suficiente, van a estar siempre desprotegidos, porque no van a poder mover el poder de Dios. El Señor ha dispuesto ese poder para nosotros. La pregunta es, ¿lo estás sabiendo mover? Sé que en el tiempo de alabanza alguien decía, yo quiero todas las bendiciones, yo quiero recibir las bendiciones, ¿sí? Porque necesitamos este entendimiento. A veces nos quedamos con que soy salvo y ya está. ¿Es importante la salvación? Por supuesto, si no empezamos por ahí, no vamos a ningún sitio. Pero no te quedes con eso solo. Si Dios te quiere dar todo. Si Dios quiere poner su poder, el poder con el que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó en autoridad, con un nombre al cual toda la creación se tiene que someter a tu favor, ¿qué andamos todavía? ¿Qué andamos todavía? Arrastrándonos. Hermanos, creo que hay muchas cosas que el Señor no hace a nuestro favor porque nos falta fe. Él, estoy segura de que nos bendeciría más, pero no se lo pedimos, no le buscamos. Él, yo estoy segura de que nos sanaría más, pero no solemos acudir a Él cuando estamos enfermos, porque tenemos una tarjeta de Osakidetza. Yo creo que Él nos proveería más, pero corremos al primer trabajo que se nos ofrezca y nos comprometemos con cosas que no tenemos que comprometernos. Él nos bendeciría con un buen compañero, con una buena compañera, pero no solemos esperar lo suficiente. Nuestra falta de fe nos aparta de los procesos. Así que en esta mañana somos exhortados a recordar que tenemos un Dios todopoderoso que ha colocado todas las cosas en su lugar y su poder está a nuestra disposición. ¿Lo vamos a usar?
Que no seamos necios, hermanos. Que no seamos necios. Los cielos nos miran como diciendo, ¿y estos? Con todo lo que tienen a su favor, ¿qué hacen? Que nos levantemos como los que creen. Señor, y eso es lo que te pedimos en esta mañana, Señor. Señor, reconociendo que tú nos has dado todo ese poder de vida, no nos permita, Señor, quedarnos todavía acariciando la muerte. No nos permita, Señor, todavía vivir lamentándonos continuamente, Señor. No nos permita, Señor, vivir continuamente en derrota. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por haber recibido cosas tan poderosas y no estar movilizándolas, Señor. Y no saber usarlas, Señor. Buscando siempre, Señor, de aquí para allá, en sitios indebidos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como congregación, oh Dios, a ser una congregación entendida, Señor. Entendida, bendito Dios, en esa preciosa esperanza que hay detrás de nuestro llamamiento. Levántanos, Señor, como una congregación que sepa valorar y entender la riqueza que hay en la gloria, Señor, de esa herencia entre los santos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a saber, oh Dios, valorar esa inmensurable poder que tú pones a nuestro favor. Enséñanos a creerte, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Te bendecimos. Te amamos. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús.